Uno de los eventos que más nos gustan son las rutas literarias, aquellas rutas que nos acercan a las historias contadas, sobre todo por autores gaditanos, como es el caso de nuestro invitado de hoy, Jesús Relín, que de alguna manera nos va a meter en sus historias, porque no solamente habla de un libro, habla además por aquellos rincones de Cádiz que son parte de todo lo que nos cuenta y nos narra en sus libros, en sus historias. Novelas como esta, La llave de los misterios, que volvió en una segunda edición. La tenemos aquí magnífica y viene con más cositas porque tendrá historias sucesivas. Bueno, nos lo va a contar mejor él. Jesús, buenas, gracias por acompañarnos este ratito. Gracias a vosotros, Anabel, encantado de estar aquí. Bueno, esta persona dedicada al mundo de la informática, que también lo ha plasmado en alguno de sus ensayos, hablando de videojuegos, de todo el entramado que hay detrás de esto, y en estas novelas que tienen una historia muy particular. Bueno, una historia tan particular que gran parte de ella es mía, ¿no? Es de mis recuerdos, forma parte de mi infancia o de lo que yo imagino, ¿no? Y quiero plasmar de lo que fue, ¿no? Que se mezclan cosas que ocurrieron, sucesos que vieron todo Cádiz con, bueno, fenómenos inventados que a la gente gusta mucho, ¿no? Todo el tema del misterio en general, que es un cajón desastre donde caben muchas cosas, donde caben, yo qué sé, ovnis, apariciones, casas encantadas. Videojuegos. Oh, videojuegos, por supuesto. Videojuegos tiene que ocupar ahí un lugar de lujo, ¿no? Pues todo eso es lo que forma parte de La llave de los misterios, que como tú bien has dicho, ¿no? Pues hace unos meses que volvió a salir a la luz, por suerte, que estaba un poco en el limbo, ¿no? De los libros olvidados. Kaizen Editores lo extrajo de allí, ¿no? Y lo volvió a poner en las estanterías de las librerías. Y yo aproveché para hablar con gran Alejandro Luque, ¿no? Como organizador de la Feria del Libro, y proponerle una ruta literaria, porque hay que aprovechar que el libro transcurre en Cádiz, ¿no? Y eso tiene muchas ventajas, ¿no? Bueno, una historia que transcurre en Cádiz como muchos autores que escribís en torno a misterios, a novela negra, a terror, que nos encanta enmarcar esos temas en Cádiz porque Cádiz da mucho juego. Sí, sí, lo que siempre decimos, ¿no? Ya sea novela de aventura, misterio, novela negra, novela de crímenes policíacas, o de terror incluso, ambientado en Cádiz, pues evidentemente se sale de lo habitual, ¿no? De la imagen que todo el mundo tenemos en la cabeza, o quizás tienen más fuera de aquí, ¿no? que los que vivimos aquí, ¿no? Esa imagen de claridad, de luminosidad, de todo bonito, y evidentemente pues no todo es así, ¿no? Cádiz, como cualquier otra ciudad, es bueno, un compendio de claroscuros, y nosotros pues, en este caso, en la novela de misterio y aventura, pues extraemos ese lado oculto para mostrarlo al lector y que ya no solo se entretenga, que evidentemente creo que es la motivación principal de cualquier libro, ¿no? Entretener, sino pues enseñar alguna cosita, ¿no? de este trasfondo que muchas veces no se conoce y que no está a simple vista, ¿no? Que está como oculto tras ese velo invisible y que a algunos pues nos gusta descorrer, ¿no? Para después contarlo. Bueno, háblanos del protagonista, que se llama Juan, está contado en tercera persona, pero hay más personajes ahí, ¿no? Sí, Juan es el que un poco encabeza ese grupo del Club de los Pringaos, ¿no? Ese reflejo gaditano del Club de los Perdedores de Stephen King con It, o bueno, de tantos otros grupos, ¿no? De chavales que van por las calles pues, buscando aventuras y encuentran pues, a lo mejor lo que no querían encontrar, ¿no? Pasan buenos ratos, malos ratos y nos entretienen, ¿no? Ese espíritu Goonies, evidentemente, que como digo siempre, yo no sé quién le puso el apelativo de los Goonies de Cádiz, pero desde luego dio en la diana y yo siempre lo utilizo. Y, hombre, pues tantos años después de que saliera la primera edición, ¿no? Con Cazador, allá por 2018, pues a mí me alegra tela que yo vaya a una feria del libro, por ejemplo, la de San Fernando, que he ido hace poco, y todavía haya lectores que les guste ese tema y que sigan comprando el libro, compartiendo sus experiencias conmigo y animándome a que haya más aventuras, claro, de este grupo de chavales. Bueno, este grupo de chavales al que has llamado, como otros lo llaman, los Goonies de Cádiz, cuéntame por qué, qué tienen de especial, con quién nos podemos identificar, porque habrá mucha gente, te lo habrán dicho, que se han sentido identificados, ¿no? Hombre, eso está bien, ¿no? Y incluso me preguntan, bueno, ¿habrá algunos amigos tuyos ahí plasmados, no? Y yo les digo, sí y no. O sea, los colegas, ¿no? Que están con Juan, que son Emilio, que son Marta, David, Emilio, pues a ver, son reflejos y mezclas de gente que yo he conocido. No hay uno tal cual que tú digas, mira, este es fulanito, ¿no? Por si se fuera a enfadar, claro, eso hay que tener cuidado, ¿no? Aunque se hace con cariño. Lo que sí es verdad que hay
algo especial o algo no especial que los une, ¿no? Porque realmente no tienen nada fuera de lo normal. Y eso precisamente es lo que les hace especiales, que están en clase, que pasan desapercibidos, alguno incluso puede que reciba bullying, ¿no? Que eso es una palabra muy famosa, o sea, muy actual y tal, pero que ya ocurría desde siempre, ¿no? En el colegio, ¿no? ¿Podemos decir que es un niño friki? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aunque friki, fíjate, en los 80 yo creo Claro. que todavía no se llegaba a usar, ¿no? Esa palabra. Pero sí el concepto un poco, Sí. ¿no? De lo que podía ser en un Podría futuro ser. algo friki. Podría ser. Fíjate qué Que no curioso. es nada de negativo, ¿eh? Todo lo contrario. todo No, lo que es verdad contrario. que el origen etimológico de anglosajón, ¿no? De freak, que después deriva en friki, no es nada bueno, ¿no? No es positivo. Pero realmente, bueno, hoy día, ¿quién no es friki, no? Porque a lo mejor en los 80 el tema de los videojuegos, de los cómics, juegos de rol, por decir 3 disciplinas de arte, ¿no? Que se manejaban en la época y que a lo mejor estos chavales que yo aquí plasmo, pues les gustaban, no eran tan mayoritarios, pero hoy día todo el mundo juega videojuegos, el juego de rol es más popular, los cómics, ni te digo, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Ver cómo ha evolucionado ese concepto. Ujú. Cuando entramos en la página web de Jesús Relinque podemos encontrar, bueno, pues todas sus publicaciones, incluso críticas de esta novela. Y hay quien dice, el autor también hace muchas alusiones a los libros clásicos de fantasía, principalmente El Hobbit de Tolkien. O La historia interminable, O La ¿no? historia De Michael Ende. Bueno, es inevitable, ¿no? Creo yo, hay que venerar a los clásicos, apoyarse en ellos. A lo mejor hoy día pues quedan muy lejos en el tiempo y es así. Pero si uno quiere iniciarse en la lectura de aventura, ¿no? O de fantasía, en el caso del Hobbit, creo que es indispensable, ¿no? Partir de ahí, de esos clásicos, y después, bueno, pues avanzar e ir en el género que uno quiera, ¿no? Pero hay veces que yo creo que hoy día se denosta un poco o se tienen en un rincón olvidado, ¿no? Libros como los que tú has comentado, y creo que es un gran error. ¿Está enfocado este libro o no para un público determinado nacido en unas décadas determinadas? Hombre, hay quien se va a sentir más identificado, ¿no? Sí, lo que yo digo siempre, de 10 a 99 años, si has nacido en los 80, te has criado en esa década y Lo tal, vas a sentir más. del tirón. Pero la idea es que cualquiera pueda leerlo, cualquiera pueda disfrutarlo, y si tú no conoces, ¿qué te digo yo? Pues cosas típicas de la época como era Barrio Sésamo, que lo veíamos de chico, ¿no? En la tele, o bueno, la casera cola que bebías porque era lo que te daba tu madre, porque si no, no dormías, ¿no? Si tenía cafeína, pues a lo mejor nos queda muy lejos, ¿no? O veías El precio justo, el 1, 2, 3, ¿no? Por decir referencias pop ochenteras, ¿no? Que yo utilizo en la novela para ambientar, ¿no? Que a lo mejor te cogen de nuevas si tú eres más joven, pero ahí está un poco la gracia, ¿no? De aprender esos términos, de investigar qué era eso, y que incluso recordemos que el libro tiene unos QR en ciertos conceptos que yo he ido comentando a pie de página, que te lleva a un vídeo que a lo mejor te dice, bueno, te explica algún concepto o te dice algún anuncio, ¿no? De casera cola, como digo, de algún producto, Fosquito, en fin, cosa de la época, ¿no? Esto de incluir el código QR, Jesús, es una novedad. No es la primera vez que lo escucho en algún autor. Es un poco hacer más interactivo el libro, ¿no? Más actual, acorde con los tiempos, Bueno, ampliar, ¿no? El conocimiento. Puede ser, aunque hay gente que dice que no quiere distraerse, ¿no? No va a coger el móvil mientras está leyendo. Hay gente más purista en ese sentido y, bueno, eso está bajo demanda, ¿no? El que quiera utilizarlo bien y el que no pasa nada. Pero sí es verdad que yo creo que los autores, las autoras, hoy día nos rompemos la cabeza, le damos vuelta al chícharo para intentar, ganarnos, ¿no? La confianza, ¿no? La oportunidad de lectores que a lo mejor pues, les cuesta más, ¿no? Les cuesta más a lo mejor leer una novela juvenil o coger un libro, ya en general, ¿no? Y es verdad que con la cantidad de estímulos, lo hemos comentado algunas veces, ¿no? Tenemos estímulos por todos lados, con el móvil, con el ordenador, streaming, cualquier red social. Es difícil, ¿no? Hacerse hueco ahí desde la literatura, pero yo no veo nada mal. De hecho, lo veo guay, ¿no? Que se intenten inventar nuevas vueltas de tuerca, ¿no? Para llegar a todos los públicos, claro. Bueno, llegar a todos los públicos y llegar a gente que no tiene que ser de Cádiz, porque aunque la novela está ambientada en nuestra ciudad, pero cualquier persona que no haya visitado nunca Cádiz se puede sentir cómodo con la lectura. Yo espero que sí. Esto también es un debate, bueno, que se repite en el tiempo, ¿no? Hacer tu libro localista o no. Yo, de hecho, te puedo comentar ejemplos, ¿no? De que algún manuscrito que he escrito
que he terminado pues, años después, ¿no?, de la Isla de los Misterios, a lo mejor ambientado también en Cádiz, con costumbres muy de Cádiz, por decir y algo. vocabulario incluso de Cádiz, Por ¿no? supuesto, carnaval, vocabulario, ya no en boca del narrador, ¿no?, sino en los personajes de Cádiz que salen, que deberían hablar, acercarse a la realidad, ¿no?, de cómo hablan, y no hablar como si tú fueras de Wisconsin o de Madrid o de Barcelona, ¿no? Tú estás en Cádiz. Y muchas veces, yo te digo que he tenido experiencia de que el libro te dicen que es demasiado localista, ¿no?, y que por ello quizás tienen reticencia ciertas editoriales, no de Cádiz, evidentemente, no andaluzas, sino a lo mejor de otros puntos de España, en publicar un libro como tal. Yo insisto, yo creo que hay que defender a muerte, ¿no?, lo que tenemos. Si nos apetece escribir, y voy a utilizarlo otra vez, de Wisconsin, ¿vale? Haciendo homenaje un poco al chiste que decía la chiricota que este año ha ganado en el COAC, oye, pues muy bien, pero escribir de lo que tú tienes a mano, de lo que tú has mamado, de lo que tú dominas y puedes sacarle partido y volcarlo hacia el mundo, yo creo que es totalmente positivo. Y tanto que sí. Jesús, en esta ruta que vamos a disfrutar el día 4 a partir de las 10 de la mañana, que vamos a poder ver, avánzanos algo, aunque haya gente que sí se ha leído el libro y quiera ir a comprobar, ¿puede ir a esa ruta alguien que no se ha leído el libro? Totalmente. Es posible que se coma algún spoiler, pero a ver, el libro ya tiene un tiempecito. Bueno, la Además, ruta, no es lo mismo contarlo que leerlo, ¿eh? No, no es lo Siempre... mismo y no lo va a disfrutar igual. A lo mejor yo hago algún comentario que el que no lo lea, no haya leído el libro, se le escapa, ¿no? Pero bueno, puede ir cualquier persona, ¿vale? Incluso de Wisconsin, insisto. Entonces, la ruta, que es el 4 de julio, ¿no?, empieza a las 10 de la mañana, empieza en el Museo del Títere, en Puertas de Tierra. ¿Por qué empieza ahí? Bueno, porque ahí tengo a mano, por ejemplo, lo que era Puertas de Tierra, los glacis, ¿no?, que ya evidentemente no existen, esa estructura defensiva que sirvió a Cádiz para defenderse de los invasores, ¿no?, ponerle complicadas las cosas al que quería traspasar la frontera, digámoslo así, ¿no?, del casco antiguo, y que esconde un secreto bajo tierra, ¿no?, el secreto que es verdad que mucha gente conoce, ¿no?, pero bueno, yo lo aprovecho, que son las cuevas de María Moco, ¿no?, que corren por debajo, que allí se supone que existía esa bruja, ¿no?, María Moco, que siempre estaba resfriada, u otras teorías, ¿no?, de ahí viene el nombre, y que raptaba niños y que hacía pócimas, en fin, cositas que yo aproveché, ¿no?, para mi novela. Empezamos ahí, explicaré por qué empezamos ahí, por qué cogí este lugar icónico, por qué me sirvió para la novela, y a partir de ahí, bueno, pues recorreremos sitios, por ejemplo, como el viejo Drago, que evidentemente no vamos a poder ver en la ruta, pero enseñaremos el Callejón del Tinte y el sitio donde estaba ese Drago, que en 2013 cayó, ¿no?, porque estaba enfermo y tal, y tenía también su parte legendaria, ¿no?, que yo utilizo en la novela. Como esto, pues muchos lugares que vamos a ir viendo y yo explicando cositas, ¿no? ¿Y se va a contar algo que no esté en la novela? A lo mejor algo que no hayas escrito, contado, alguna historia, alguna... Puede ser, porque yo Porque la gente puede preguntarte, ¿no?, en la sí, ruta, bueno, es muy interactiva. De hecho, te digo, yo ya no solo la ruta, ¿no?, sino cuando hago una charla, una presentación, la presentación del libro, en general, ¿no?, de cualquier libro, es algo que se ha quedado bastante anacrónico, digámoslo así, ¿no?, porque hoy día, en el mundo de la interacción, del streaming y tal, una presentación de un libro con un tío hablando, soltando su chapa y la gente mirando, se ha quedado un poco atrás. Yo intento siempre darle algo de dinamismo, y voy haciendo preguntas y voy enseñando fotos, vídeos de lo que yo he escrito, e incluso el que acierta preguntas que yo hago, yo le doy un fosquito. Eso lo sabe todo el mundo. Bueno, la gente que ha ido a mis presentaciones, y aquí también habrá ese juego, ¿no?, con el espectador en este caso, porque bueno, yo quiero que mantenga la atención, ¿no?, y que sea, como tú dices, interactiva, claro. Sí, es verdad que las presentaciones de libros, mucha gente se ha quedado como obsoleto, ¿verdad? Sí, Estas personas ahí como describiendo el libro sin querer hacer spoiler, pero queriendo contar. Y claro, la gente pues tiene dudas, preguntas, además se abren debates en las presentaciones del libro, según la temática que se esté contando. Sí, pero claro, tú eres un funambulista, ¿vale?, en la presentación, y estás caminando por la cuerda, ¿no?, del spoiler para no caerte, claro, y contar algo que tú no querías contar. Pero claro, si tú no cuentas spoiler, ¿cómo te tiras 45 minutos hablando de un libro, ¿no? Esto es la paradoja, ¿no?, de las presentaciones que suele ocurrir, y por eso, Anabel, te digo que yo creo que hay que darle vueltas de tuerca, ¿no?, a algo que muchas veces, pues, es verdad, ¿no? Hay veces que la presentación de un libro va mucha gente, otras que va, pues, 3 gatos, ¿no? Y
y evidentemente para el autor no es muy agradable. Es una lucha, ¿verdad?, para el autor hacer de una presentación un evento multitudinario, que luego se vendan los libros, que la historia guste. Lo hablo siempre con los escritores, con las autoras. El mundo de la literatura en el que hay tantísima gente escribiendo libros, en el que se iguala un libro más bueno, menos bueno. Quiero decir, lo que te llega te gustaría que fuera de calidad, pero no siempre te llega. Lo que es de calidad... Es complicado. Es complicado. Pero es verdad, como yo digo siempre, nosotros hemos aceptado las reglas del juego cuando nos hemos metido aquí, ¿no? Exactamente. Sabíamos de qué va la cosa, sabemos que hoy día salen, yo qué sé, 200 libros al día, a lo mejor exagero, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no, ¿eh? Sí. Eso te va a decir. Los libreros me comentan que, bueno, que la avalancha de novedades toda la semana, pues es complicado de lidiar con ellos, después darle su lugar, devolver los que nos han vendido, en fin. Claro que un libro esté en un escaparate más tiempo, porque igual está 5 días, una semana, un mes a lo más. Y eso también para el autor, ¿no? Es un poco desangelado, sí. La verdad es que claro, el libro vuelve a la estantería, ahora hay que ir a buscarlo. Sí. Y bueno, en este sentido hay que agradecer también eventos como la Feria del Libro, que evidentemente apuestan por seguir ahí ofreciendo, ¿no?, lo mejor del panorama literario. Hombre, es un encuentro ineludible, está claro, ¿no? Bueno, pues en breve ya la tenemos ahí. Y como digo, Alejandro Luque, que lo conozco, ¿no?, personalmente, pues me consta que está luchando todos los años, bueno, por encajar en el presupuesto que tenga. Algo dinámico, algo nuevo, algo viejo, ¿no? Lo clásico, juntarlo con bueno, a lo mejor autores más desconocidos o bueno, actuaciones y tal, que vaya un poco intercalándose entre lo típico que es enseñar libros, ¿no?, que es la Feria del Libro y, bueno, servir de conexión entre autor y lector, está claro. Y sobre todo buscar todos los públicos, que también esto es complejo, ¿no? Es complicado, no vamos a engañarnos, pero bueno, esperamos que sí, que tenga un éxito como ha tenido los años atrás. Evidentemente. Sí. Bueno, en esta ruta, Jesús, hay otro libro más, ¿no? Sí, porque... al cual se hace referencia. Claro, yo escribí La llave de los misterios, se publicó por primera vez en 2018, se volvió a publicar a finales del año pasado, principio de este, pero hay, bueno, un par de libros más de esta saga, ¿no?, de este mundo del Cádiz misterioso que yo me inventé, ¿no? Y bueno, pues está La ciudad oscura, que es un libro que se quedó descatalogado y que ahora mismo, bueno, se puede adquirir desde Amazon y que transcurre en el año 47, ¿no? Pues muchos años antes que La llave de los misterios, sirve de precuela, y también hay sitios, lugares, objetos misteriosos del Cádiz, en ese caso del 47, que seguramente yo haga mención durante la ruta, ¿eh? Aquel que le interese, bueno, pues también puede consultar el libro, como digo, en Amazon, y bueno, saber un poquito más, ¿no?, completar un poco la historia de este Cádiz misterioso, como digo. El misterio siempre ronda a Jesús. A mí es lo que... Siempre, además incluso los ensayos, ¿verdad?, que tienen que ver con los videojuegos, otro tipo de historias, siempre te gusta ponerle ese halo de misterio. Es lo que me trae de cabeza siempre, pero porque, bueno, misterio es una palabra muy grandilocuente y tal, pero como he dicho al principio, ¿no?, encierra un montón de cosas. Lo puedes unir con folclore, lo puedes unir con, bueno, pues casas, lugares, sucesos, cosas que no te explicas. Lo puedes unir con otras disciplinas artísticas, como puede ser, por ejemplo, el videojuego, como has comentado, ¿no? Yo tengo también ese libro de Expediente V, de leyendas urbanas y videojuegos. Al final intento un poco que todo tenga parte, ¿no?, de ese misterio y que forme parte de esa colección de libros que he ido acumulando durante estos años y que el que entre, digamos, a esa colección desde una puerta, pues pueda seguir abriendo otras después, porque tienen de alguna manera relación entre ellas, ¿no? Bueno, después de este libro vendrá otro. Esa es la idea, claro, porque de hecho mucha gente me pregunta, ¿no?, cuando acaba bueno, ¿y ahora los chavales qué hacen, no? Y no saben que realmente se publicó, pues hace unos años, Los jinetes del sueño, que era la secuela, ¿no?, de La llave de los misterios y que hoy día pues está descatalogado. Y estamos en conversaciones ahí a ver si podemos traer a esos jinetes de nuevo, ¿no?, para el año que viene, que la gente pueda recuperarlo, leerlo y saber, pues los chavales, todos los pringados de Cádiz, a dónde van, que de hecho van a Sevilla, ¿no?, a la Expo 92, porque en Sevilla evidentemente también hay folclore, también hay leyenda urbana. Estaba un tal Curro por ahí en la Expo que tenía su lado oscuro y bueno, quedó ahí algo chulo que me encantaría recuperar y que los lectores, bueno, pudieran seguir de nuevo la aventura y a partir de ahí seguramente plantearse si hay más aventuras después de eso.
Bueno, sería muy interesante porque, claro, además estamos hablando de una época que del 92 al presente hay mucho que contar, ¿eh? La verdad que sí. Y esos chicos han crecido. Van creciendo, tienen que crecer. Tienen que crecer. Y bueno, y hay que deshacer madejas que se han ido tejiendo, ¿no?, durante la trama. De hecho, Los jinetes del sueño, el que lo haya leído en su día sabe que no acaba, ¿no?, que quedan ciertos cabos sueltos, algún chaval que se queda en una situación ahí complicada y muchas veces me dicen, bueno, fulanito, ¿qué le va a pasar? Claro, crear un universo, ¿no? Claro. Crear esos spin-off, como se dice en el cine, ¿no? Sí. Esas historias de cada uno de ellos o subhistorias, eso no puede acabar nunca, ¿eh? Como tú dices, Anabel, el misterio, bueno, me ronda y la verdad que es algo muy atrayente y que es prácticamente infinito, ¿no? A poco que rasques tienes cosas de las que hablar, de Cádiz, de Sevilla o de donde tú quieras, ¿no? Me apunta mi compañero realizador como perdidos. O sea, ir... Sí, espero que acabe mejor que perdido porque eso hubo polémica en su día, no le gustó a nadie, pero bueno, a ver si yo logro hacer un poquito mejor, ¿no?, que eso. Hacer una historia como esta hay que mirarse mucho, contar algo de uno mismo, ¿eso le cuesta al autor? ¿Hay cosas que te gustaría contar que no has contado, que se quedan ahí? Porque claro, esa parte autobiográfica del autor siempre está ahí. Sí. De alguna manera, ¿eh? Aunque algunos autores digan, no hay nada mío ahí, siempre hay algo ahí. Y muchas veces de forma involuntaria, quizás, ¿no? Yo estoy seguro, voy a hablar en general, ¿no? Y hablar en general siempre vas a equivocarte, ¿no?, en muchos casos, pero yo estoy seguro de que el autor o la autora, cuando vuelca cosas en el papel, siempre hay parte de uno mismo, ¿no? Y parte de uno mismo que, de otra manera, que no sea escribiéndolo, seguro que le cuesta más sacar. Y eso es inherente prácticamente, ¿no?, a todo aquel que tenga inquietud por sacar cosas de dentro y plasmarla en el papel. Pues La llave de los misterios, ese objetivo de la ruta que va a realizar Jesús Relín, que es el próximo 4 a las 10 de la mañana. Un autor en el que, además de hablar de esta historia, va a hablar de otras y de todo lo que le pregunte el público, que es fiel seguidor. Hay todas las edades, imagino, ¿no? Desde tu edad, de 10 a 99, ¿no? De tu generación, a los pequeñitos que también se preguntan, bueno, ¿qué había entonces en aquella época? ¿Cómo se vivía? O cómo es el misterio? El misterio cambia mucho dependiendo de la época, claro. Sí, ¿no? Tiene la misma base, sí, no. pero... Cambia a lo mejor lo aparente, pero yo creo que... El contexto. Claro, el corazón del misterio sigue siendo el mismo, ¿no? El preguntarse cosas. ¿Esto por qué es así? ¿Qué hay más allá, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa puerta? A lo mejor la puerta de antes era de madera y ahora es de otro material. Pero la pregunta es la misma. Es virtual. La inquietud también. O no hay puerta, o no hay directamente. Puerta. Está en el móvil directamente. Es muy posible. Pues ahí habría una novela, ¿eh? Ese misterio detrás de la pantalla. Madre mía, qué universo. Bueno, algo estamos escribiendo por ahí de cosas de móvil y tal, porque es verdad que al fin y al cabo cuando tú escribes, porque esto ya hemos dicho, ¿no?, se ubica en el 80, 89, en 92 la otra novela y tal, escribir en la actualidad, pues muchas veces es más sencillo llegar a una mayor cantidad de público. Evidentemente. Jesús Relín, que muchas gracias. Gracias a ti. Que vaya muy bien esta ruta, que haya muchísima gente, porque es verdad que esta ruta gusta, es algo divertido. Y es gratis, que no lo hemos dicho. Gratis. Es a las 10 de la mañana, aquellos que estén de vacaciones o tengan ese día libre o lo que sea con la familia, bueno, pues que disfruten de una jornada muy literaria, muy divertida, apasionante y si no se ha leído el libro, pues le puede servir de invitación a que lean no solo este libro, sino todos los de Jesús. Que además la ruta acaba en la Feria del Libro, que es perfecto, ¿no? Hombre, evidentemente, y va a ser un día maravilloso, ya lo digo yo. Yo creo que sí. Seguro que sí. Calorcito va a ser. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ti, Anabel. Y enhorabuena por tu trabajo. Hacemos una pausa y continuamos hablando en este caso...